buenas tardes. Nuestro primer tema en esta ocasión es el concerniente con la Constitución. La Constitución entendida, por supuesto, como norma fundamental, como la norma básica incorporada a todo Estado constitucional de derecho. Sin embargo, y a pesar de que muchos de nosotros solemos asumir de manera casi empírica, de manera casi inmediatista, la idea de que una Constitución es norma fundamental, es ley de leyes, es ordenamiento supremo, estas razones que justifican semejante tipo de nomenclaturas requieren de alguna manera justificarse o requieren de alguna manera explicarse, porque de hecho, afirmar el carácter supremo, el carácter trascendente o el carácter fundamental que tiene una gran norma, en este caso la Constitución, pasa por ciertos fundamentos que de hecho deben conocerse y conocerse con cierto nivel de apreciación, con cierto nivel de amplitud. De pronto, la idea de que una Constitución asume unas características de trascendencia, de importancia o de relevancia al interior de un Estado, se explica perfectamente por tres razones que a estas alturas entiendo yo que han sido ya bastante difundidas por la doctrina, por la dogmática constitucional. La primera de todas tiene que ver directamente con el origen que tiene una Constitución. Una Constitución no nace, por cierto, como el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Sabemos perfectamente de que cuando el Parlamento elabora una ley o cuando el Ejecutivo aprueba un decreto, es porque ostentan un cierto poder normativo. Y evidentemente esa idea nos ha sido ya previamente explicada a partir de los propios roles que asumen cada uno de los poderes al interior del Estado. Ocurre, sin embargo, que la Constitución no pasa por ese tipo de procedimiento. La Constitución aparece como la norma fundamental, pero por unas determinadas razones que, insisto, requieren ser previamente delimitadas, previamente conocidas. Evidentemente se dice que la Constitución es norma suprema porque su origen es de la mayor relevancia. La Constitución no nace producto de cualquier voluntad coyuntural o producto de la expresión de poder simple que ostenta cualquier tipo de parlamento ordinario. No, la Constitución normalmente es consecuencia directa de la decisión popular. Todo pueblo llega a un momento determinado en que decide autoorganizarse, decide autodesenvolverse y decide sujetarse a determinados parámetros, ¿no? O a determinados presupuestos de carácter valorativo que considera esenciales para vivir pues con cierto nivel de madurez, con cierto nivel de razón. Y es el escenario propicio en el que aparece la necesidad de incorporar o de dar a la vida jurídica un determinado instrumento, y es a ese instrumento al que vamos a llamar, insisto, Constitución. El pueblo, sin embargo, no actúa, a pesar de lo que podamos pensar teóricamente, de modo directo. Las sociedades de hoy son sociedades masificadas, sociedades amplias. Pensar de que el pueblo se va a reunir en una gran plaza pública y va a decidir aprobar sus propias decisiones, hoy en día es insostenible, es impracticable. Hoy en día lo que hace el pueblo es elegir a sus representantes y a través de esos representantes es que toma sus grandes decisiones. Algo muy parecido es lo que ocurre con la Constitución. La Constitución es fruto del poder constituyente. ¿Quién es el poder constituyente? El poder constituyente es el máximo representante de la soberanía popular. No es cualquier tipo de poder, es un poder originario, es un poder especial, es un poder dotado de ciertas características muy particulares. Su función central es dar la Constitución, es establecer una gran norma fundamental que va a permitir regir en adelante la vida del Estado, la vida de la sociedad. Son, en consecuencia, esas razones las que explican este origen tan especial de la norma fundamental. Por cierto, el poder constituyente, a su vez, ostenta ciertas características que es preciso tener aquí en cuenta. El poder constituyente, en primer lugar, es un poder extraordinario. Y es extraordinario, ¿por qué? Porque no funciona todos los días, no se presenta a cada momento, no se presenta a cada instante. El poder constituyente solo opera en determinados momentos históricos. ¿Qué momentos históricos? Aquellos en los que es necesario crear una gran norma fundamental o darle nacimiento al Estado sujeto a un determinado ordenamiento jurídico, que en este caso va a ser la Constitución. Obviamente el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico no tienen ese origen tan especial que lo tiene la Constitución. El poder constituyente además es un poder único, porque en principio no existen otros poderes, otras formas de autoridad que reemplacen al poder constituyente. Suya es la voluntad de crear la Constitución. Exclusiva es la capacidad que tiene de poder emitir una gran norma fundamental. No va a ocurrir
lo mismo que ocurre con otro tipo de normas jurídicas que son consecuencias o son resultado de los llamados poderes constituidos. Como veremos en su debido momento, el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico nacen de poderes constituidos, nacen del Parlamento, que es un poder constituido, nacen del Poder Ejecutivo, que es un poder constituido también. La Constitución nace del poder constituyente, que es el poder creador, el poder que genera, el poder que construye. Por cierto, vale la pena recordar que esa diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos no es cosa de la cual hoy día se pueda predicar recién autoría, no, es una definición o es una caracterización que ya viene proporcionada por pensadores, gracias al aporte de pensadores antiguos, entre ellos Emmanuel Sieyès. Emmanuel Sieyès, que es un teórico francés bastante conocido, publicó en la época de la Revolución Francesa un viejo librito que se llamaba ¿Qué es el tercer Estado? Es ahí donde se teorizó por primera vez acerca del origen de una constitución, de una gran decisión política destinada a crear la constitución, y por otro lado, es allí donde se sentaron las bases diferenciales entre lo que era un poder constituyente como poder creador y unos poderes constituidos como poderes creados a partir de la voluntad del poder constituyente. Ese mismo poder constituyente, además de ser extraordinario y además de ser único, se suele decir en teoría que es un poder ilimitado. ¿Y por qué ilimitado? Porque el poder constituyente recién está creando, recién está construyendo. Y en ese proceso de creación, en ese proceso de construcción, no tiene parámetros referenciales desde la perspectiva política o desde la perspectiva jurídica. Cuando el poder constituyente recién va a cumplir con la función de crear la Constitución, actúa con plena libertad, actúa con absoluta discrecionalidad, de tal modo y a tal nivel que nadie le puede dar directivas, nadie le puede dar órdenes al poder constituyente. ¿Por qué? Porque el poder constituyente recién está creando el Estado de Derecho, recién está diciendo cómo va a ser el programa normativo que va a contener la Constitución. Obviamente esto es lo que decía la teoría antigua, y en buena medida se sigue cumpliendo. Sin embargo, doctrina mucho más moderna ha puesto de manifiesto de que el poder constituyente, siendo en principio o debiendo ser un poder ilimitado, sin embargo, ¿no?, en la práctica puede ostentar ciertos límites, puede ostentar ciertas restricciones, o más que restricciones, autorrestricciones. ¿Por qué? Porque si bien el poder constituyente todo lo puede hacer, porque recién está construyendo, no deja de ser menos cierto de que el poder constituyente es el poder que representa la voluntad del pueblo. En tanto y en cuanto representa la voluntad del pueblo, queda claro que ontológicamente ese poder constituyente se encuentra vinculado a respetar, se encuentra obligado a respetar la voluntad de ese pueblo. Si en un momento histórico determinado el pueblo proclama valores como por ejemplo la libertad, la dignidad, la igualdad, evidentemente está claro que el poder constituyente no podría traicionar ese tipo de valores que predica el pueblo, que es su fuente, ¿no?, de origen, y al mismo tiempo hacer lo contrario de lo que representa esa voluntad. Entonces algunos teóricos han sostenido lo siguiente, que si bien el poder constituyente todo lo puede hacer, lo único que no podría hacer es ir contra la voluntad del pueblo. En ese sentido, se encontraría limitado desde cierta perspectiva material. Pero también se encontraría limitado, y lo dice la doctrina moderna, en términos formales. ¿Y formales por qué? Porque aun cuando el poder constituyente tiene plena capacidad, tiene plena autonomía para autodesenvolverse, para autoorganizarse, sin embargo no lo puede hacer de cualquier manera. Lo tiene que hacer de una manera orgánica, lo tiene que hacer de una manera ordenada, para decirlo de alguna forma. Evidentemente quienes integran el poder constituyente, los representantes a poder constituyente, requieren un sistema mínimo de organización en cuanto al ejercicio de sus funciones. En los estados contemporáneos, por ejemplo, se suele decir de que el poder constituyente funciona a través de grandes asambleas, las llamadas asambleas constituyentes, que es más o menos el procedimiento que se siguió aquí en nuestro país, aquí en el Perú, durante los años 1978-79, en que se aprobó la Constitución que rigió durante 12 años. Hablo de la Constitución del año 1980. Evidentemente ese procedimiento para muchos fue un procedimiento bastante democrático, porque supuso no solamente la voluntad de que el poder constituyente respondiera a la decisión del pueblo, sino de que su funcionamiento estuviera estructurado de una manera suficientemente racional que permitiera que los representantes de todas las líneas políticas que formaban parte de esa asamblea constituyente pudieran dar su voz, pudieran dar su voto, pudieran dar su punto de vista respecto de lo que iba a representar
el contenido de la Constitución. No siempre se ha seguido ese mismo camino. Hay otros países que de pronto han seguido otro tipo de caminos o han seguido otro tipo de pautas formales. Es el caso español, por ejemplo. La Constitución española del año 1978 tuvo un procedimiento, una génesis muy especial. En realidad, el proceso de elaborar la Constitución de dicho país pasó en rigor por 3 fases. Una primera, donde el propio gobierno de ese momento nombró una comisión especial de grandes juristas que se encargaría de elaborar un proyecto preliminar de Constitución. Vamos a decirlo en términos más técnicos, un anteproyecto de Constitución. Este documento de trabajo era importante que sea redactado por un grupo de juristas. ¿Por qué? Porque evidentemente la Constitución, más allá de su significación política, no deja de ser un documento jurídico. Y como todo documento jurídico, requiere ostentar ciertas condiciones o ciertos contenidos técnicos elementales. Si dejamos ese proceso elaborativo a la discrecionalidad de los políticos podrán tener muy buena voluntad, pero de pronto el documento que puedan elaborar no necesariamente va a reunir las mejores condiciones técnicas. Entonces se pensó de esa manera en el modelo español, y por eso una comisión de expertos fue la que elaboró un anteproyecto de Constitución. Ese anteproyecto de Constitución a su vez pasó a una segunda fase. ¿Cuál fue esa segunda fase? La de ser objeto de deliberaciones o debates a nivel de un Congreso Constituyente, a nivel de las Cortes Constituyentes, que son representantes de la propia decisión popular. Es decir, el poder constituyente propiamente dicho, a nivel representativo, formaba parte de esas Cortes Constituyentes. Y es ante esas Cortes Constituyentes ante quienes se puso a consideración el documento o el anteproyecto constitucional previamente elaborado. Por supuesto, las Cortes respectivas, con la libertad y con la amplitud y con la soberanía que ostentaban, podían hacerle modificaciones, podían hacerle innovaciones al anteproyecto, pero en todo caso lo tenían como documento inicial de referencia para los efectos de poder discutir, para los efectos de poder debatir. Una vez de que el documento quedó finalmente revisado por parte del Congreso Constituyente o por parte de las Cortes Constituyentes, ese documento, al que podríamos denominar ya proyecto constitucional, se sometió a una tercera fase. ¿Cuál fue esa tercera fase? La de la ratificación a través del referéndum. Finalmente en España, la tercera fase del poder constituyente, ¿qué supuso? Supuso que el pueblo decida si aprobaba o por el contrario desaprobaba dicha Constitución. Evidentemente la aprobó, y es así como nació la Constitución española del año 1978. En el caso peruano las cosas fueron distintas. Nosotros salíamos de un largo periodo de dictadura militar y evidentemente pues existía mucha sensibilidad por parte de la sociedad peruana en el sentido de aceptar de que desde afuera, desde el Estado, le impusieran a la Asamblea Constituyente un previo documento de trabajo o un anteproyecto constitucional. En nuestro caso las cosas se hicieron de una manera distinta. Se eligió a un grupo de representantes, a 100 constituyentes, para que sean esto lo que representan la voluntad del pueblo. Y fue en el seno de esa Asamblea Constituyente donde se nombró una comisión principal, la que a su vez se encargó de preparar un anteproyecto constitucional, que es el que finalmente se sometería a discusión o a deliberación del Pleno de la Asamblea. Y finalmente ese documento de trabajo es el que se convertiría en lo que en su momento, en su día, fue la Constitución del año 1980. Ahí no hubo participación a través del referéndum, porque primero dicha institución no estaba contemplada, y segundo porque se pensaba y se confiaba en que la Asamblea Constituyente de dicho año iba a cumplir un rol, un propósito bastante aceptable. Por lo menos se presumía eso. No fue el mismo, como lo veremos en su momento, el origen de la Carta vigente desde 1993. Como ustedes saben, por circunstancias especiales se dejó sin efecto el orden constitucional en el año 1992 y evidentemente dejó de regir la Carta del año 1979. Hecho que puede merituar una serie de consideraciones políticas en las que ahora no nos vamos a detener, pero que evidentemente puede ser visto o valorado desde diversas perspectivas. Nosotros tenemos la nuestra propia, nosotros creemos que no debió dejarse de lado la Carta del año 79, pero vamos, siendo un fenómeno político, las cosas estuvieron como están y evidentemente actualmente tenemos una nueva Constitución, o por lo menos es la que viene rigiendo ya durante casi ya 20 años. Pero el hecho concreto es de que la actual Constitución peruana
ha tenido un proceso distinto. Se nombró, o perdón, se llevó a proceso electoral la designación de un denominado Congreso Constituyente Democrático, y a través de este Congreso Constituyente Democrático evidentemente se permitió la participación de los representantes del pueblo que se encargarían de elaborar el actual texto de nuestra norma fundamental. Obviamente no es precisamente un procedimiento igual al de la Carta de 1979, y más allá de las discrepancias o más allá de las discusiones que en el terreno político se han desatado alrededor de la legitimidad o no de quienes participaron en dicho Congreso Constituyente, sin embargo el resultado fue la Constitución que actualmente nos rige, y que sin embargo, y cosa curiosa, viene teniendo una duración bastante considerable, y que, como ya he anticipado, es casi o un poco más de 20 años, o acaba de cumplir 20 años. Bueno, pero volviendo a lo que decíamos, se decía pues de que un poder constituyente es un poder en teoría ilimitado, pero de hecho en el ejercicio de sus funciones requiere sujetarse a ciertos procedimientos. La existencia de esos procedimientos marca una pauta también elemental de autorrestricción o autolimitación, porque no es de cualquier manera, o para decirlo de modo distinto, no es de una manera anárquica que se va a elaborar una constitución, sino sujeto a ciertos procedimientos que deben necesariamente respetarse, que deben necesariamente ser observados. En resumen, entonces, una constitución nace producto de la voluntad del poder constituyente, y el poder constituyente no es un poder más, no es igual al Parlamento, no es igual al Poder Ejecutivo, no es igual al Poder Judicial, en suma, no es igual a ningún otro organismo del Estado. El Poder Constituyente es un poder creador, un poder de nacimiento, de origen. Por lo tanto, la Constitución es la única norma que está poblada, que está dotada de dicha característica, la de tener un origen tan especial, tan significativo, que por cierto no lo tienen otras normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Una segunda razón del por qué se dice que una Constitución es norma suprema está asociada a algo que a estas alturas genera absolutos consensos. Esa segunda razón es la del contenido constitucional. Toda Constitución es poseedora de un contenido especial. Pero ¿cómo se traduce ese contenido? Si a algún teórico del derecho constitucional contemporáneo le preguntan ¿qué cosa es la Constitución?, evidentemente existirá un cierto consenso en aceptar de que toda Constitución no solamente es una norma jurídica especial por derivar de la voluntad del poder constituyente, sino que es una norma especial o fundamental porque regula uno de los elementos centrales o básicos que tiene todo Estado. Como todos sabemos, todo Estado tiene tres elementos: el pueblo, el territorio y el poder. Sin embargo, de esos tres elementos, el elemento que requiere mucho mayor circunscripción, mucho mayor delimitación, mucho mayor regulación es definitivamente el poder. ¿Y por qué esto es así? Porque el poder es el elemento dinámico, es el elemento, ¿no es cierto?, que corre el riesgo de dispararse ilimitadamente si es que no lo sujetamos a determinadas premisas, a determinados parámetros. Entonces, en todo Estado existe la necesidad, sobre todo, o por sobre todo, de delimitar lo que es el poder. Precisamente esa función de delimitar lo que es el poder es el objetivo central del derecho constitucional. Muchos autores, cuando desarrollan una definición en torno al derecho constitucional, ¿qué cosa es lo que nos dicen? El derecho constitucional no es otra cosa que un encuadramiento jurídico del poder. Y razón no falta. Toda constitución va a encuadrar, o lo que es lo mismo, va a regular jurídicamente el poder. Ahora bien, la aceptación de que una constitución va a regular jurídicamente el poder plantea, sin embargo, ciertas precisiones elementales o básicas. ¿De qué manera es que vamos a regular o delimitar jurídicamente el poder? Bueno, tradicionalmente, y en los orígenes del constitucionalismo, estoy pensando en el año 1787, en el caso norteamericano, estoy pensando en el año 1790, en el caso francés, en los orígenes del constitucionalismo, la idea de regular jurídicamente el poder estuvo asociada básicamente a dos grandes objetivos: la organización y la limitación. ¿Cómo es esto? Me explico y muy brevemente. De hecho, si queremos condicionar al poder bajo ciertas premisas, lo primero que nos interesa es dotarlo de una determinada organización. ¿Y esa organización cómo se traduce?
Bueno, en los orígenes del constitucionalismo y de los pensadores que alimentaron al mismo, se pensaba que la mejor manera de organizar al poder era separándolo o dividiéndolo, es decir, impidiendo que estuviese concentrado en una sola mano. Se pensaba en aquella época que mientras el poder dependiera de una sola voluntad o de una sola decisión, evidentemente lo que existiría sería cualquier cosa menos un funcionamiento racional. Evidentemente más bien correríamos peligro. En ese escenario, ¿qué cosa es lo que se hizo? Básicamente se pensó y se ideó que la manera más adecuada de organizar el poder pasaba por separar sus líneas de acción. Y la manera de poder separar las líneas de acción en el pensamiento racionalista de la época significaba o suponía de que el poder del Estado tenía que ser dividido en tres grandes áreas o en tres grandes ámbitos o en tres grandes funciones, como muchos pensadores hasta hoy en día lo entienden. Una función de tipo legislativo, una función de tipo ejecutivo y una función de tipo jurisdiccional, dando lugar al nacimiento de tres grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Se pensaba en la época, en los orígenes del constitucionalismo, que mientras tuviéramos esos tres poderes y mientras esos tres poderes fueran independientes uno del otro, separados uno del otro, automáticamente el edificio constitucional funcionaría y funcionaría a la perfección. En otras palabras, una concepción típicamente trialista del poder. Tres poderes al interior de un Estado, tres poderes totalmente separados, tres poderes totalmente divididos. Esta concepción interesante para su día, y que fue la que se encargó de crear, de alguna manera hay que decirlo, John Locke, y difundirla Montesquieu, aunque hay algunos autores que piensan que las cosas no fueron así. Esta concepción trialista del poder, ¿no? O separatista del poder, para decirlo de alguna manera, es la que ha imperado en el desarrollo de muchos pensadores constitucionalistas, que hasta ahora siguen diciendo de que es una máxima del derecho constitucional el que el poder esté dividido o separado. Pero vamos, si esta máxima, entre comillas, hoy en día la contrastamos con la realidad, con lo que ocurre en la mayor parte de estados constitucionales, me temo que vamos a poder someterla a una crítica, y bastante dura o bastante radical. En los orígenes del constitucionalismo se pensaba que el poder debía estar separado o dividido, como lo acabo de indicar. La gran pregunta es, ¿en el Estado moderno o en los estados modernos se puede decir de que el poder debe estar separado o puede estar separado o dividido? Hoy en día, curiosamente, nadie argumenta en pro de ese tipo de aseveración. Y nadie argumenta por una razón muy simple, porque si hay algo consustancial al Estado de Derecho moderno, es de que el poder, lejos de estar separado, lejos de estar dividido, más bien está en permanente interrelación. Dicho de modo distinto, hoy en día, si bien se acepta que al interior de todo el Estado deben haber funciones autónomas, ¿no?, capacidades o potestades que necesariamente deben ser respetadas, ya no se asume como en antaño que esas funciones o que esas capacidades o que esas potestades, específicamente la legislativa, la ejecutiva y la judicial, deben estar separadas o deben estar divididas. La teoría del control ha echado por tierra dicha premisa. Y la ha echado por tierra, ¿por qué? Porque hoy en día los llamados poderes del Estado se encuentran en permanente, insisto, interrelación. Ya es muy fácil comprobarlo, bastante sencillo demostrarlo. Hoy en día, por ejemplo, el Parlamento puede someter, ¿no?, a voto de censura a los integrantes del gabinete ministerial. Hoy en día el Parlamento puede interpelar a los integrantes del gabinete ministerial. Y si evidentemente esto ocurre, podemos decir cualquier cosa, menos que el poder legislativo está separado o dividido del poder ejecutivo. Hoy en día el poder ejecutivo, por ejemplo, puede controlar también a la función legislativa y específicamente al Parlamento. Por ejemplo, el presidente de la República tiene una cierta capacidad de veto suspensivo sobre las normas que produce el Parlamento. Aunque esto no es definitivo, sin embargo, puede el presidente de la República observar, negarse a suscribir el temperamento asumido por el Parlamento a través de una determinada ley, y en ese sentido habría un control. Pero también puede el Poder Ejecutivo, ciertamente, disolver el Congreso si, por ejemplo, el Congreso, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, decide censurar 2 gabinetes ministeriales íntegros. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que los poderes están en constante control, en constante fiscalización. No precisamente se encuentran separados como en el pasado se pensaba.
¿El Poder Judicial, pregunto yo, podrá controlar a los poderes políticos, a los poderes tradicionales? Sí, y la práctica también lo demuestra. Cuando el Poder Judicial, por ejemplo, ejerce el control difuso, sea porque la ley que va a aplicar es contraria a la Constitución, o sea porque el decreto que se le ha pedido controlar, por ejemplo, a través de un proceso de acción popular, es inconstitucional. Lo que está haciendo en el fondo es ¿qué cosa? Controlar la actividad, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Lo que evidencia que está claro, que es manifiesto, de que no hay pues una voluntad separatista en torno del poder. Dicho de modo distinto, la teoría de los controles, la teoría de los contrapesos, ha evidenciado que hoy en día, si hay algo consustancial al Estado constitucional de derecho, no es precisamente que los poderes se encuentren divididos o separados, sino a la inversa, en permanente control, en permanente fiscalización, o si lo prefieren en permanente proceso de colaboración o interactuación entre los mismos. La idea de que hay pues, ¿no es cierto?, poderes totalmente independientes, en ese sentido, no es todo lo cierto del caso. En rigor, lo más correcto técnicamente hablando sería hablar de unos órganos, más que poderes, que son autónomos, y no precisamente de poderes totalmente autárquicos, totalmente independientes uno del otro. Por lo demás, la doctrina moderna ya hace algunas décadas nos viene diciendo de que el poder no se divide ni se separa, sino que se distribuye, porque el poder sigue siendo siempre uno solo, y se distribuye en la presencia de órganos autónomos. Cada uno de estos órganos ejercen funciones con autonomía, pero sin que ello signifique desvinculación, ¿no es cierto?, o no pertenencia al Estado. No puede un poder ser totalmente independiente a tal grado y a tal nivel que se coloque por fuera del Estado o por encima del Estado. Entonces, la idea del Estado de Derecho moderna es que tenemos unos órganos constitucionales más que poderes, y estos órganos constitucionales se encuentran en un permanente proceso de interactuación, de control, de fiscalización. Pero así como se decía en el pasado también, y esta sería la segunda crítica, de que respondíamos a una concepción trialista del poder, donde la organización del Estado solamente se traducía o solamente se materializaba a través de la presencia de tres únicos y exclusivos poderes del Estado. Hoy en día los Estados modernos han demostrado que esa teoría resulta totalmente insostenible. ¿Insostenible por qué? Porque quien quiera que observe los Estados modernos y la manera como se encuentran organizados constitucionalmente, podrá detectar una constante en todos ellos. Ya no hay un solo Estado que solamente tenga tres funciones esenciales, o si lo prefieren, tres poderes clásicos. Cualquiera que sea, ¿no?, el análisis que practiquemos respecto de cualquier Estado, evidentemente esto es clarísimo en el caso del Estado peruano, podrá observar que junto con los llamados poderes clásicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, encontramos a una multiplicidad, a una gama especial de órganos constitucionales, todos ellos relevantes, todos ellos trascendentes. La presencia, por ejemplo, como ocurre en el caso peruano, de un Tribunal Constitucional, de una Contraloría General de la República, de una Defensoría del Pueblo, de un Ministerio Público, de un Jurado Nacional de Elecciones, vamos, en general, de un sistema electoral, evidencia, pone de manifiesto de que el Estado está organizado de una manera tan compleja que desborda la concepción estrictamente trialista, clásica, tradicional, en cuanto a la organización del poder. ¿Cuál es la premisa que permite guiar al constitucionalismo moderno? Todo Estado simplemente tiene muchos órganos constitucionales. ¿Cuántos órganos constitucionales? Muchos. Lo suficientes como para poder cumplir con sus tareas, con sus responsabilidades. Pero la concepción de que un Estado solamente tiene tres poderes hace tiempo que quedó absolutamente desfasada. Y eso hay que aceptarlo. Por consiguiente, nuestra organización del poder o la organización del poder en el Estado moderno ni tiene que ver con separaciones o divisiones de poder. Ya hemos dicho de qué se trata, de la distribución de poder, ¿no es cierto?, en función de la presencia de varios órganos, todos ellos constitucionales, y a su vez la aceptación evidente de que en todo Estado deben existir o pueden existir tantos órganos constitucionales como necesidades o funciones básicas tenga que satisfacer ese mismo Estado. Entonces la organización del poder hoy en día es entendida de una manera totalmente distinta a como se entendía en el constitucionalismo clásico. Ocurre, sin embargo, que así como es
vital, o fue vital en su día, y lo sigue siendo hoy en día, organizar el poder, más allá de los matices diferenciales que aquí ya hemos explicado, también lo fue desde sus inicios la idea de limitar al poder. Efectivamente, en los inicios del constitucionalismo se pensó que tan importante como organizar el poder era a su vez limitarlo. ¿Y cómo se traducía la limitación? La limitación se traducía normalmente, y según el pensamiento de los teóricos de la época, en la idea de crear ciertos ámbitos autodeterminativos alrededor de las personas, alrededor de los seres humanos. Más que la idea de crear, como hoy en día lo entendemos, la idea, ¿no es cierto?, de reconocer ámbitos autodeterminativos. ¿A qué ámbitos autodeterminativos nos referimos? La mejor manera, se pensó, de limitar al poder era reconociendo derechos fundamentales sobre las personas como ámbitos de libertad, en principio impenetrables por parte del poder. Mientras cada ciudadano fuese poseedor de ciertas facultades, de ciertos atributos, de ciertas libertades, y mientras alrededor de esos derechos, de esas libertades, de esos atributos, existiera la garantía de impenetrabilidad por parte del poder, evidentemente estaríamos hablando de una fórmula limitativa del poder esencial para que el Estado funcione y funcione de la mejor manera. Entonces, tan importante como organizar al poder era limitar al poder, y limitarlo a través del reconocimiento de derechos fundamentales sobre las personas. Dato curioso, ¿a qué derechos nos estamos refiriendo? Bueno, no nos estamos refiriendo a todos los derechos que hoy en día conocemos. Si nos fijamos en el origen del constitucionalismo, los derechos nacieron, ¿no?, por grandes grupos a lo largo de la historia. Los primeros derechos que nacieron fueron los derechos o libertades individuales, y ahí nomás los derechos políticos. Las libertades individuales porque eran lo básico que necesitaba el individuo para ser feliz. La libertad de pensamiento, la libertad de palabra, la libertad individual, la libertad religiosa, etc. Y los derechos políticos, ¿por qué? Porque si se afirmaba de que la persona, de que el ciudadano era el titular de la soberanía o del poder, la manera de concretizar esa titularidad de la soberanía o del poder era permitiéndole participar en la vida política. ¿Y cómo se le permitía participar en la vida política? Fácil, eligiendo o siendo elegido. Y es ahí donde aparecen los derechos políticos. Pero ese primer repertorio de derechos, que en doctrina se le conoce como derechos de la primera generación, son precisamente lo que explicaron en su momento la idea de que el poder estuviera, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, constitucional, también limitado. Efectivamente, mientras se respetaran las libertades individuales y mientras se respetaran los derechos políticos, mientras el poder del Estado no ingresara sobre el contenido de esos derechos, automáticamente sentaríamos la premisa de que la idea es limitar el poder, evidentemente, y no simplemente organizarlo. Ocurre, sin embargo, de que el constitucionalismo no se mantuvo estático, no se mantuvo, pues, vamos a decirlo de esta manera, uniforme en todos los momentos históricos. Con el paso del tiempo, el constitucionalismo también empezó a adquirir ciertos sesgos evolutivos, producto de los cambios y transformaciones del Estado y de la propia sociedad. Evidentemente, pues, la población, las sociedades propias de fines del siglo XVIII no son iguales por diversas razones a las poblaciones o las sociedades de fines del siglo XIX, ni mucho menos a las poblaciones y sociedades o ciudades del siglo XX. Fenómenos contemporáneos como, por ejemplo, el crecimiento de la pobreza, la hipertrofia de la administración, el fenómeno de la industrialización, la presencia evidente y nefasta de la corrupción y muchos otros, ¿no es cierto?, y muchos otros fenómenos que antes no se presentaban, originaron la necesidad de que se asumiera por los constitucionalistas, por los creadores de las constituciones, la idea de que el constitucionalismo también tenía que madurar, también tenía que cambiar, también tenía que responder frente a ciertas realidades distintas a aquellas que se concibieron en sus inicios. Y eso fue lo que dio lugar a una cierta mutación, a una cierta transformación en torno de los alcances del contenido constitucional. De una perspectiva, estrictamente focalizada en la necesidad de organizar el poder o en la necesidad de limitar, ya en pleno siglo XX se empieza a hablar de un nuevo contenido constitucional que algunos teóricos hoy en día lo califican o lo denominan como principio de justificación o de legitimación del poder. Dicho de modo distinto, en el constitucionalismo moderno, a diferencia del constitucionalismo clásico, no solamente es importante organizar el poder y limitarlo.
desde el siglo XX o desde el comienzo del siglo XX, ya se habla de que al constitucionalismo también le resulta consustancial justificar al poder. ¿Y justificarlo por qué? Porque el poder no puede existir por existir. El poder se legitima en base a los grandes objetivos que debe perseguir. Y en el reconocimiento, en la búsqueda, en la consecución de esos grandes objetivos, es que aparecen nuevos contenidos, nuevas fisonomías en las cartas constitucionales. Y agrupadas a esos nuevos contenidos, es que se añaden inclusive nuevos catálogos de derechos fundamentales. Por eso se habla hoy en día de derechos de la segunda generación, de derechos de la tercera generación o inclusive de generaciones mucho más contemporáneas. Como todos sabemos, y este es un tema al que le vamos a prestar un desarrollo especial un poco más adelante, junto con los derechos individuales y políticos, años después aparecieron un segundo catálogo, un segundo grupo de derechos, los llamados derechos de la segunda generación. Y ahí es donde vemos por primera vez a los llamados derechos económicos, sociales o culturales. Estos derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo, se caracterizaron por cierta nota esencial, o se distinguieron al mismo tiempo por cierta nota esencial. No eran derechos que debían ser vistos como una obligación del Estado de limitación. No eran derechos que debían ser vistos como una suerte de autorrestricción por parte del Estado. Eran derechos que más bien exigían un comportamiento positivo, un comportamiento promotor de parte del Estado. Efectivamente, si nosotros, por ejemplo, delimitamos y empezamos a observar típicas formas de derechos económicos, típicas formas de derechos sociales o típicas formas de derechos culturales, como ocurre, por ejemplo, con el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la seguridad social, vamos a percatarnos que estos derechos, lejos de imponer sobre el Estado pautas de autorrestricción, pautas de no intervención, más bien lo que imponen es un rol promotor indiscutible. El poder debe legitimarse. ¿Y de qué manera debe legitimarse? Creando las condiciones alrededor de estos derechos para que estos nuevos derechos sean una realidad, para que sean una incuestionable opción, obviamente, de vivencia sobre quienes integran la sociedad. En el Estado moderno, por eso se dice, tan importante como limitar a los derechos, ¿no?, en este caso individuales o políticos, limitando al poder, igual de importante es intervenir a través del poder, promoviendo condiciones para que los derechos sociales, económicos y culturales sean una indiscutible realidad. Y es allí donde se incorpora con toda nitidez al contenido constitucional ese tercer contenido que, como vuelvo a repetir, es el contenido de la justificación o legitimación del poder. Consecuencia de lo cual, en el Estado moderno, si tuviésemos que delimitar cuál es el contenido constitucional, ya no diríamos como se decía en antaño, toda constitución organiza y limita el poder. No, ahora decimos algo mucho más omnicomprensivo, mucho más integral. Toda constitución regula jurídicamente el poder, sea para organizarlo, sea para limitarlo, sea para justificarlo. Esos tres contenidos, y no uno solo en particular, o siquiera dos, son la parte básica, son la parte medular que explica la presencia del fenómeno constitucional. Y cualquier constitución moderna, no solamente la peruana, no solamente las latinoamericanas, se caracteriza por definir, por delinear, por desarrollar esos tres contenidos con toda nitidez. Por supuesto con los matices y obviamente orientaciones o inclusive podríamos decir hasta simpatías del caso. Habrán algunos estados en los que de pronto sea más importante organizar el poder que limitarlo, habrá otros estados en los que sea más importante limitar al poder que justificarlo, habrá otros estados en los que de pronto sería más importante legitimar al poder que de pronto organizarlo. Ya depende de las orientaciones que tenga cada carta constitucional. Pero podemos decir sin temor a equívocos que si una constitución pretende ser integral, y obviamente aplicar un trato bastante congruente y bastante racional al fenómeno del poder, no solamente debe organizarlo, no solamente debe limitarlo, sino que también debe legitimarlo, también debe justificarlo. Y eso es lo que podríamos decir en relación con una segunda razón del por qué se explica la relevancia o la trascendencia de una norma constitucional. Una tercera razón, que evidentemente es todavía mucho más técnica, pero que es necesario conocer, es definitivamente aquella que nos conecta, tal vez digámoslo de esta manera, ¿no?, con la parte más jurídica
de la temática constitucional, porque como todos ustedes saben, la temática constitucional tiene varias maneras de explicarse. Algunos la explican desde una perspectiva política, otros desde una perspectiva filosófica, pero evidentemente si la Constitución es una norma, la primordial de todas las explicaciones es, o debería ser, sin temor a equívocos, la explicación jurídica. Y según esa explicación jurídica, se suele decir de que toda Constitución cumple una determinada función o tiene un rol. Y me explico de la siguiente manera. Toda Constitución representa la primera y más relevante de las fuentes del derecho. ¿Qué significa que una Constitución es fuente del derecho? Se dice que una Constitución es fuente del derecho en la medida en que permite producir derecho, en la medida en que permite generar derecho. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta. El concepto de fuente del derecho a menudo es descuidado por parte de nuestra doctrina, pero evidentemente explica perfectamente o con toda nitidez la razón del por qué existe una Constitución o para qué existe una Constitución. La Constitución es la fuente en la que va a anidar, en la que va a depositarse todo el ordenamiento, todo el sistema jurídico. ¿Y de qué manera se explica o se fundamenta esto? De una manera muy simple. Toda Constitución es la primera de las fuentes formales del derecho y toda Constitución es también la primera de las fuentes materiales del derecho. ¿Por qué se dice que toda Constitución es la primera de las fuentes formales del derecho? Vamos, se dice que una Constitución es la primera de las fuentes formales del derecho porque toda norma fundamental lo primero que hace es delimitar o precisarnos cómo es que va a operar el proceso de creación, el proceso de construcción, el proceso de edificación de todas las expresiones jurídicas al interior de un Estado. Y lo hace de una manera bastante sistemática, por no decir bastante didáctica. Lo primero que va a hacer toda Constitución desde la perspectiva formal, desde la perspectiva de su rol como fuente formal del derecho, es definirnos, es precisarnos quiénes son los órganos encargados de crear derecho. Muchos pensamos de que el único órgano que crea derecho tradicionalmente es el Parlamento. Bueno, esta teoría hace mucho tiempo fue desbordada, fue superada. En el Estado moderno, el Parlamento es uno de los órganos que crea derecho, pero no es el único. El Poder Ejecutivo también crea derecho, ahí están los decretos. El Poder Judicial también crea derecho a través de la jurisprudencia. Entonces, lo primero que va a hacer toda Constitución, a través de su rol de fuente formal del derecho, es definirnos o precisarnos quiénes van a ser los órganos encargados de crear el derecho. Y ahí va a aparecer el Parlamento, de hecho va a aparecer el órgano ejecutivo, de hecho va a aparecer el órgano judicial. Lo segundo que va a hacer toda Constitución es precisarnos cuál es la estructura de cada uno de estos organismos, porque evidentemente el reconocimiento de un órgano constitucional no solamente viene aparejado a la idea de que un órgano tiene competencias, un órgano tiene un esquema, el esquema que proporciona la propia Constitución. Y evidentemente precisar cuál es la estructura de un órgano creador del derecho es básico para poder comprender el proceso de creación del derecho. En cuanto al Parlamento, por ejemplo, una Constitución nos va a decir si un modelo de Parlamento es bicameral, unicameral o de otro tipo, no es cierto, de característica. En cuanto al Poder Ejecutivo, la Constitución lo que nos va a decir es la estructura que se va a adoptar. Por un lado, la presencia del Presidente de la República, por otro lado, la presencia del llamado Gabinete Ministerial. En cuanto al Poder Judicial, la estructura evidentemente tiene un sesgo especializado y subdividido en instancias y en especialidades, como ustedes lo conocen perfectamente. ¿Correcto? Esto dentro de la concepción, por supuesto, trialista del poder. Lo tercero que va a hacer toda Constitución es evidentemente precisar o delimitarnos algo esencial, la competencia de cada órgano constitucional. Evidentemente, se puede aceptar que cada órgano tiene una capacidad creadora del derecho, pero esa capacidad no es igual en todos los casos, o no se traduce de la misma manera. El Parlamento, por lo general, elabora leyes. El Poder Ejecutivo, por lo general, elabora decretos. El órgano judicial, por lo general, genera jurisprudencia. Esas son obviamente sus competencias, pero esas competencias tienen que venir reconocidas por la Constitución, porque es allí donde encontramos la explicación del por qué el proceso de creación del derecho está sujeta a unas ciertas competencias, a unas ciertas funciones que nacen del propio esquema constitucional. Y una cuarta característica o una cuarta, ¿no es cierto?, fórmula que evidentemente va a acuñarse a partir del concepto de que una Constitución es fuente formal del derecho, va a estar aparejado a lo más importante de todo, el procedimiento específico
en la creación de cada expresión jurídica. El Parlamento produce leyes, sí, el Ejecutivo decretos también, pero la producción de cada una de estas expresiones normativas no es exactamente igual si hablamos de procedimiento. Las leyes pueden ser de diverso tipo y no todas las leyes se aprueban exactamente de la misma manera de acuerdo al esquema constitucional. Una ley ordinaria no se aprueba exactamente igual que una ley orgánica. La ley orgánica, por ejemplo, requiere una mayoría absoluta para su aprobación, a diferencia de la ley ordinaria que simplemente exige mayorías meramente relativas. Un decreto emitido por el Poder Ejecutivo también está sujeto a un determinado procedimiento específico, a un determinado modus operandi. Por ejemplo, si se trata de un decreto legislativo, está claro de que el proceso de generación de dicha expresión normativa tiene que partir de una ley autoritativa generada por el Parlamento. Esa ley autoritativa a su vez debe precisar materia y periodo de la respectiva delegación. Y a su vez el Poder Ejecutivo, en el momento en que ha de emitir los decretos legislativos, tiene que estar condicionado a respetar la materia y el periodo temporal objeto de la delegación. Igual podemos decir de los decretos de urgencia, si bien son forma a través de la cual puede también normar el Poder Ejecutivo, su condicionamiento viene dado por la materia. Un decreto de urgencia no puede responder a todo tipo de regulación, sino únicamente a materia económica y, por supuesto, a contenidos eminentemente técnicos. En el caso de la jurisprudencia, el procedimiento también termina siendo decisivo, porque evidentemente la generación de jurisprudencia no significa una actividad absolutamente discrecional. Está sujeta a ciertas pautas elementales. La jurisprudencia se emite, pero bajo ciertas consideraciones, bajo ciertas condiciones. Si, por ejemplo, hay defecto o deficiencia de la ley, si, por ejemplo, hay vacío de la ley, automáticamente aparece el escenario propicio en el que puede generarse jurisprudencia. Si evidentemente el sistema jurídico permite la generación de precedentes o la generación de doctrina jurisprudencial vinculante, evidentemente será ese el escenario propicio para crear este tipo de expresiones jurídico-normativas. Pero en cualquier caso, el esquema delimitativo debe nacer directa o indirectamente del propio contenido constitucional. Entonces, una constitución es fuente formal del derecho, no solamente por el hecho de crear o reconocer ciertos órganos, o cierta estructura, o cierta competencia para los órganos generadores de derecho, sino a su vez un procedimiento especial que obligatoriamente ha de seguirse para considerar a la producción jurídico-normativa como perfectamente legítima en clave constitucional. Pero finalmente, una constitución también es fuente material del derecho. ¿Y por qué se dice que es fuente material del derecho? Porque toda constitución lo que hace es trazarnos un parámetro máximo de juridicidad. Es decir, establecernos, vamos a decirlo gráficamente, una suerte de círculo concéntrico. ¿Correcto? Ese círculo descrito por la Constitución va a establecer los límites dentro de los cuales se va a poder producir derecho en lo sucesivo. Si la Constitución lo que hace es establecer un gran círculo, lo que va a hacer ese gran círculo automáticamente es condicionar toda la expresión jurídico-normativa a lo que está dentro de dicho círculo. Cualquier opción de crear derecho, de producir derecho que se escape de ese círculo concéntrico, será cualquier cosa menos derecho compatible con la Constitución. El derecho que pueda producirse fuera del círculo descrito por la Constitución, fuera del parámetro máximo de juridicidad, no sería otra cosa que derecho anticonstitucional o, si lo prefieren, derecho inconstitucional. Bueno, en resumen, esas son las razones por las que una Constitución es relevante, es trascendente y que explican el por qué la Constitución está por encima del resto de normas que integran un sistema jurídico. Retomando la idea, una Constitución es suprema por su origen, depende de la voluntad del poder constituyente. Una Constitución es suprema por el contenido relevante que posee, porque evidentemente no organiza el poder, limita el poder, justifica el poder. Y una Constitución es relevante o trascendente porque evidentemente oficia como la primera y más relevante de las fuentes del derecho, no solamente en términos materiales, sino también en términos formales.